ver específicamente con los elementos iniciales de la genética en obstetricia, que son herramientas que tienen que estar eh, muy bien manejadas por parte del ginecólogo y el obstetra. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ok. Es importante que cuando hablamos, permítame un segundo. ¿Ven bien la presentación? Disculpe. Sí. ¿Aló? ¿Escuchan bien Sí, sí, hoy la se oye presentación? y se ve. Ok, vamos a empezar por los suministros de servicio de genética clínica. Es importante recordar que esa apreciación que se tenía desde los tiempos ancestrales de que algunos aspectos propios de las enfermedades y rasgos físicos de las personas eran heredados de padres a hijos. De allí, pues, de que desde la mitología, los elementos que hay descritos en los cuales algunos enfermedades eran reconocidas y eran determinadas en grupos familiares o en clanes. Sin embargo, pues esto va evolucionando y es con los estudios y principios de Mendel que se empieza a tener ya un poco de más de claridad de esos conceptos de cómo se heredan. Y esto creo que todos los recordamos, el estudio de los guisantes, el estudio de los colores, y en los cuales se fue determinando cómo esa combinación de lo que entonces no se conocía como genes podía formar parte de esos procesos de transmisión. Existe en el Talmud, que es el libro de los judíos, algunos elementos sobre la circuncisión que son ya descritos, en el cual decía que si en la familia había un antecedente que por sangrado moría un hombre en el proceso de circuncisión, este podía ser o no podía llevarse a cabo el proceso de circuncisión en los hijos. Ya de alguna manera, pues entonces estaban determinando que de algunas circunstancias podían ser heredadas de padre a hijo. Pero es hasta el siglo XX, con avances a pasos agigantados, desde el inicio, con la tipificación del tipeo sanguíneo, que empieza también esto a cobrar fuerza en la parte de la genética. Y obviamente el descubrimiento de Watson y Crick del ADN dio pauta al incremento y a los avances de las técnicas de biología molecular. Y es así como llegamos a lo que se determinó el proyecto del genoma humano, ¿verdad? Que fue considerado desde 1980 y por 1983 fue dado a Watson para que liderara este proyecto y prácticamente en 1990 se da como el punto de partida. Para el 2000, para el 2001 ya se tenía la tipificación completa del genoma, tanto que fue presentado por Clinton y por Blair, que eran dos de los principales gobiernos que aportaron, pues que este proyecto costaba más o menos $3,000 millones, que iban a tipificar todos los genes que podía tener toda la formulación del cariotipo. Y ya para el 2021 sabemos que había un 15% a un 20% de toda esa tipificación que no había sido descubierta y pues ya se presentó. En el 2001 las revistas, Nature ya lo presenta. Es así como vemos cómo la genética ha venido siendo un elemento importante en el avance del reconocimiento, no solo de las formas de transmisión, sino de algunas enfermedades. La genética humana, por lo tanto, es el campo que estudia la naturaleza hereditaria de toda la variación de la especie humana, pero la genética clínica en particular, que es la que en nuestro campo y en nuestra parte ginecológica obstétrica es uno de los elementos que tiene que manejarse, son aquellos, se considera pues que la genética clínica es la disciplina profesional en el cual aplica la información genética
pero al diagnóstico y tratamiento de enfermedades del humano. Aquí ya habla de la aplicación de esos conceptos de genética. Y es a partir de 1900, como les decía al inicio, que tuvo esa enorme trascendencia con el descubrimiento de los tipos sanguíneos. Pero fue hasta después de 1950 que se establecieron las primeras clínicas de genética, pero estos estaban en entornos de investigación y en los departamentos de las facultades de medicina más importantes de Estados Unidos. Aquí prácticamente se trabajaba como un elemento de investigación y hacían una correlación principalmente entre el fenotipo y aquellos hallazgos que podían ir encontrando con las primeras bases que se estudiaron, como era el cariotipo. Es en esta época, entre 1950 y 1960, que se considera la época dorada de la definición de los síndromes, es decir, lo que ahora se conoce como nosología genética, y que es una de las cosas importantes que en ocasiones hemos perdido la práctica de descripción. Si no, recuerden ustedes que la mayoría de nosotros, cuando recibe un recién nacido con anomalías, no las describimos, sino que ponemos múltiples anomalías congénitas, cosa que en ocasiones se nos hace difícil determinar porque no podemos describir qué es lo que vemos. En esta parte de la nosología genética y las descripciones de los síndromes es que surgen esos libros tan interesantes que son prácticamente clásicos en la literatura, como el Smith, en el cual describe los patrones. Hay descripciones correctas. ¿Cómo ustedes describirían, por ejemplo, el síndrome de Angelman? Le ven las manos a la niña, le ven las características de la frente, la confluencia de cejas, la distancia interorbitaria, el filtrum, que es el espacio que hay entre la nariz y la boca. Luego en el síndrome de Silver-Russell, ¿cómo ustedes describirían a ese niño? Como un niño con una cabeza grande, pero no utilizamos los términos correctos. Sin embargo, tenemos que ir tratando de hacer un acercamiento, una aproximación a la descripción de lo que vemos. Características de frente, confluencia de cejas, tabiques nasales, filtrum, epicantos, hendiduras faciales, hendiduras de los ojos, la ubicación de las orejas, el cuello, y obviamente hay otros que son más fáciles de describir, como el síndrome de Down, que prácticamente la fenotipificación está tan caracterizada que no nos cuesta describirla, y de hecho la sospechamos. A partir de los 60 es importante reconocer pues que el estudio del fenotipo fue yéndose y refinándose con la aplicación de la citogenética, que va desde el estudio del cariotipo, el cual se utiliza todavía en nuestro país con microscopios normales, llamémoslo así, hasta la tipificación, como ustedes ven ese cariotipo de colores, que ya prácticamente es una lectura automatizada, o el estudio del ADN. Los laboratorios, sin embargo, estuvieron siempre concentrados en esta primera etapa en las escuelas de medicina y arraigadas en centros de investigación, lo cual hacía que prácticamente esta parte de la medicina tenía un impulso importante, pero dentro de parte académica, no de aplicación. Pero para 1980 ya existieron factores que contribuyeron ya a la conformación de laboratorios también cada vez más especializados, pero que se iban independizando de los centros de las escuelas de medicina y se fueron creando laboratorios privados que también contribuyeron a llevar ese servicio a la población. Sin embargo, continuamos con elementos importantes como son desigualdades en el acceso de la atención. Se consideran tareas de gran intensidad y poco remuneradas. Este fue un elemento porque quien trabaja en un laboratorio de genética
Sabemos que eso conlleva tiempo, sabemos que es un trabajo sumamente delicado, sabemos que eso representa también un costo bien grande. Esa es una de las cosas que debemos nosotros reflexionar, porque en nuestros países no hemos avanzado en esta área. También en estos centros de investigación se avanzan en líneas con dedicación a tiempo completo. Y gracias a eso es que pues, el genoma fue un proyecto auspiciado y trabajado en forma importante por Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Estos se dedicaron exclusivamente al estudio de todo nuestro genoma, de toda nuestra información genética. La instalación de laboratorios moleculares a nivel público y privado siempre se asoció o estuvo relacionado al coste real que podía tener la instalación de estos laboratorios para el beneficio del público. Aquí siempre me gusta hacer a mí una aclaración porque en nuestro caso, estos laboratorios que conllevaron al diagnóstico prenatal, ayudaron al diagnóstico prenatal, siempre se relacionó como una forma de conocer el estado fetal o el estado embrionario para una toma de decisión de interrupción o no. Pero la genética va más allá de decidir eso, porque no todos los países en el mundo tienen aprobado las interrupciones, pero conocer el diagnóstico, acompañar y preparar el nacimiento ha sido un elemento importante. De ahí que los laboratorios juegan un papel, no solo para la parte de diagnóstico prenatal, sino que sabemos ahora en la genética del cáncer, en la parte importante de las enfermedades en las cuales se puede conocer el rasgo, puede conocerse realmente su manera de transmisión. Y los avances en la genética de la reproducción también son un elemento que va a la par. El que hace medicina de la reproducción de alto bagaje, llámese fertilización in vitro, llámese transferencia de cigotos, transferencia de embriones, no se hace una transferencia, sino se le hace un diagnóstico genético de la calidad del embrión. Y obviamente, pues la terapia génica, los diagnósticos prenatal y cáncer fueron elementos que se vieron sumamente beneficiados con ello. Y ahora, si ya vemos todas esas condiciones, ¿estamos nosotros en la capacidad como ginecobstetras de atender ciertos elementos o hay que mandarlos al genetista? Miren, lo importante es que como es un área que siempre se ha visto como muy cósmica, ¿verdad? Muy de otro mundo, no nos hemos interesado por aprender un poco de dismorfología, de descripciones, de los elementos más frecuentes, no tenemos conocimiento del avance en el cual El Salvador ya forma parte, que es el registro de las malformaciones. Ya nuestros principales hospitales tienen esa base de registro donde nosotros podemos conocer cuáles son las patologías o cuáles son las malformaciones congénitas más frecuentes que se presentan, como para poder nosotros dar una asesoría base. Sin embargo, pues existen indicaciones de envío al genetista, tomando en cuenta que en nuestro medio los genetistas pues están contados con los dedos de la mano, están en centros de tercer nivel o en centros privados. Y dentro de los genetistas también hay que hacer la aclaración que usted puede dedicarse a la genética laboratorial, a la genética de laboratorio, de estudio, de procesos, y el genetista clínico, que generalmente el genetista clínico puede tener de base una formación como médico internista y luego hacer genética, como ginecólogo y luego hacer genética o pediatra, que es una de las ramas que más deben tener conocimiento sobre esto, pues por la recepción de los recién nacidos. Sin embargo, las indicaciones para el genetista
prácticamente en el área, en la práctica pediátrica están bien definidos. Sabemos que la presencia de una malformación mayor, ¿verdad? Como un mielomeningocele, una hidrocefalia, son indicaciones para enviarlo, o la presencia de menores, que muchas veces las menores no las describimos o no le damos la importancia, como unas polidactilias, como fisuras, como un poco de dismorfología facial, que pues sí, nos parecen raros los niños, pero no hacemos el intento de tratar de identificar si forma parte de un síndrome específico. Todo retraso mental con o sin presencia de perturbaciones metabólicas tiene que ser evaluado. La letargia neonatal, el coma, la anorexia o vómitos, que son los elementos que obligan a los neonatólogos a investigar si no hay de base una enfermedad bioquímica. La pérdida de puntos cronológicos es importante en la visceromegalia, como el síndrome de Wiedemann, que en el cual pues hay macroglosia, hay visceromegalia. Beckwith-Wiedemann tiene esa característica, ¿verdad? Y en los cuales son niños grandes, pero hay que pensar en ello y investigarlo y determinarlo para poder pensar que realmente algo está fuera de orden. Los desarrollos sexuales anormales, ¿verdad? En el caso de los ginecólogos, nos estamos enfrentando a situaciones como el síndrome de insensibilización de los andrógenos, que ustedes saben que son personas que llegan fenotípicamente femeninas, en ocasiones con vaginas cortas, no funcionales, y sin haber visto nunca una menstruación. Mamas pequeñas, altura, y fenotípicamente muy femeninas. Y cuando ustedes les hacen el cariotipo, resulta que su componente de cariotipo es XY. También es importante los errores innatos del metabolismo, que ahora se están haciendo a través de los tamizajes, como fibrosis quística, la parte pues de fenilcetonuria, que son de las 3 cosas que nosotros en el Seguro Social se hacían, y a nivel nacional, que es hipotiroidismo, fenilcetonuria y fibrosis quística. Sin embargo, en la práctica privada, pues ustedes pueden mandar toda una gama de tamizajes que se envían al exterior para determinar si existen o no otros errores innatos. Pérdidas completas o parcial de vista oído, talla corta o patrón anormal de crecimiento, como ocurre en ocasiones con las personas con síndrome de Turner. Deficiencias inmunológicas innatas o anormalidades inexplicables de piel, cabello o hueso. Y en la práctica obstétrica, que es lo que concierne a nosotros, el nacimiento de un hijo con defecto congénito. Lo ideal, conocer de qué tipo se trató el defecto congénito y si existe o no algún patrón de herencia. Presencia de trastornos en varios miembros de la familia. Y esto es bien importante y sí se los quiero recalcar, porque en ocasiones las indicaciones de cariotipo a veces están amarradas hacia una pérdida recurrente porque tienen 3 pérdidas y no solo 2. Pero cuando ustedes levantan un árbol genealógico y ven que la hermana, la tía, la mamá fue abortadora recurrente y esta persona ya lleva 2 abortos, pues también habría que hacer una evaluación de la parte genética en asesoría para tratar de determinar cómo se está presentando el aborto recurrente dentro de la familia. El diagnóstico prenatal, que es importante también ahora que las mujeres la maternidad la han venido postergando, ¿verdad? Y tenemos muchos pacientes arriba de 35 años. Prácticamente nuestras consultas a nivel de seguridad social era mucha paciente por arriba de 35. Los niveles de consanguinidad, que muy pocos lo preguntamos, si se han casado entre primos, o en ocasiones los que trabajan en el hospital de maternidad, que tienen área de la atención en adolescentes, que saben que muchas de la parte de los embarazos en adolescentes se relacionan con incesto.
Entonces, estas niñas también, y todo esto tendría que ser evaluado y asesorado para tratar de determinar los riesgos de consanguinidad. Exposición a la embarazada a teratógenos potenciales, si no preguntamos, pues tampoco vamos a determinar. Y cuando hablamos de teratógenos, es teratógenos que pueden tener o ser de causa física, química, radiológica, ¿verdad? Dentro de lo físico, temperatura, medicamentos. Y obviamente los antecedentes familiares positivos de enfermedad genética conocida. Por los programas de televisión sabemos ahora, ¿verdad? Que la condroplasia, se casan entre condroplásicos, la presencia de la enfermedad o de una persona normal con un acondroplásico, cuál es el riesgo que se va a tener. Y es bien importante también porque casi nunca le damos importancia a la edad paterna, pero existe el término de edad paterna avanzada en hombres mayores de 45 años. Luego viene ya propiamente lo que es la valoración genética. La evaluación genética va a consistir en obtener en primer término todos los datos de la información necesaria de la familia para corroborar el diagnóstico preciso del canso índice, que en el árbol genealógico también se le da el nombre de propósitos. Es la persona que obliga a la familia a buscar la atención médica. Si es una mujer con aborto recurrente, será ella el propósitos. Si la mujer tuvo un bebé con una anencefalia, es la madre que busca la asesoría, ella será el propósitos. Casi siempre, pues es importante que cuando se trata de hacer el diagnóstico, se intente identificar la causa, aunque no siempre la vamos a obtener. El curso natural de la enfermedad es otra de las preguntas importantes que nos hacen la familia. ¿Qué se puede esperar, verdad? Y aquí hay que tener un poco de paciencia porque nuestro componente antropológico nos permite ver que hay pacientes con imaginarios religiosos bien importantes, ¿verdad? Personas que ustedes les van a explicar que el niño tiene una anencefalia, pero ellos consideran que es una condición que al momento del nacimiento puede cambiar. Y ustedes tienen la obligación muy humanamente y con una gran sensibilidad también de explicar que estas causas tienen un mal desenlace y que probablemente pues el bebé pueda fallecer anteparto, intraparto o inmediatamente posterior al parto. Los riesgos de recurrencia es otra pregunta y aquí es donde nosotros, si tenemos claridad en el problema, vamos a poder hablar de riesgo de recurrencia. Muchas veces, por ejemplo, hemos confundido un defecto de tubo neural con un síndrome de bandas amnióticas que ha hecho ha tenido esa banda amniótica una presión importante sobre la parte del cerebro que no ha permitido su desarrollo adecuado. Cuando nace, le pueden ustedes decir a la paciente que es una anencefalia, pero en realidad se trató de un síndrome de bandas amnióticas y por lo tanto la orientación de la valoración genética y del asesoramiento será diferente. También es importante las opciones en la reproducción. Y volvemos a lo mismo en algunos elementos, ¿verdad? Todos conocemos el riesgo, por ejemplo, de una fibrosis quística y hay personas que siguen teniendo hijos con fibrosis quística a pesar de que ustedes les hablan del alto riesgo de recurrencia que puede tener. La enfermedad de Duchenne, ¿verdad? Mujeres que se embarazan y tienen hijos con enfermedad de Duchenne, que obviamente cuando salen embarazadas, la primera angustia que les provoca es saber si van a heredar. Y ustedes solo con un ultrasonido y si ven que es niña, pues ya saben ustedes que podrá ser portadora, pero no enferma de Duchenne. Entonces todos estos elementos son importantes en los cuales se le puede explicar a los progenitores en ocasiones, si es una familia extendida, en ocasiones pueden participar los abuelos, pero siempre es importante
importante considerar que son los progenitores o los hermanos inmediatos los que deben de tener acceso a cierto tipo de información. En genética existen símbolos importantes que ustedes tienen que conocer, ¿verdad? El cuadrado representa al hombre, el círculo a la mujer, el sexo no especificado es un rombo. Este se puede utilizar no solo porque desconozcamos el sexo, sino porque el sexo puede ser ambiguo. O sea, si es un solo bebé con esto, es que no determinaron qué tipo de sexo tenía el bebé. Pero si me dice, es que mi hermana tiene 3 hijos, o mi cuñada tiene 3 hijos, pero no conozco los sexos, no sé cuántas niñas y cuántos niños tuvo, yo le pongo el símbolo de rombo y en medio, en el centro, le puedo poner el Dice número. la doctora que recibamos 100 años que se va a meter aquí. Y eso indica que tiene 2 o 3 hijos, pero no me especifica el tipo de sexo. El cuadro que está en estos corchetes indica que es un hijo adoptado dentro de la familia, o sea, es un niño adoptado. Yo adopté el hijo de mi hermana, por ejemplo, y el otro, el corchete hacia afuera, es una adopción de un miembro que no es de la familia, ¿verdad? Ustedes ven el matrimonio, los números de hijos y así. Esta simbología es con la que ustedes más tienen que familiarizarse, no solo porque ustedes mismos la pueden levantar, sino también porque les va a permitir ir viendo esos comportamientos para hacerlo. No se necesita exclusivamente ser genetista para que ustedes puedan o intenten hacer un árbol genealógico para determinar cuál es el comportamiento. De hecho, como residentes deberían de favorecer, intentar levantar este tipo de historias para irse familiarizando. La doble línea es una consanguinidad, una unión extramarital libre, la línea que está entrecortada, y cuando existe una línea que atraviesa la unión, significa una ruptura, o sea, como un matrimonio que se divorció. Les vamos a poner este ejemplo. Aquí son 12. El propósito es este. ¿Y qué sexo tiene? ¿Quién me lo puede contestar? Masculino. Es un masculino, correcto. ¿Cuántas generaciones estamos investigando? 3. ¿A partir de cuáles? ¿Quiénes serían estos de estos? Los abuelos. Correcto, ¿verdad? Este lado sería el paterno o el materno. Este lado. El paterno. El paterno. Este es el materno, ¿verdad? Aquí es la unión de los padres de estos tres descendientes, en los cuales este papá, ¿cuál es la característica? ¿Por qué creen que le pusieron la B? ¿Qué tenía? Esta nomenclatura ustedes la pueden ir poniendo a la par. Por ejemplo, este señor, ¿de qué murió? De alcoholismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? El papá de estos chicos tiene vitiligo porque está vivo aún. La mamá, ¿verdad? Está aquí, que tiene este puntito en medio, que esto es lo que se determina es si tiene alguna condición de base. Toda esta nomenclatura ustedes la pueden ir poniendo para ir identificando qué es lo que se está presentando en el árbol genealógico. Entonces vemos que los 2 abuelos paternos, los 2 abuelos maternos, el abuelo paterno murió de alcoholismo, la abuela tenía diabetes e hipertensión arterial. Esta familia paterna tuvo 3, 4, 5, 7 hijos, y la abuela materna y el lado materno tuvo 2, 4, 6, 8 hijos. De estos, ellos se casaron, hacen la unión y aquí empiezan.
Aquí no hubo descendencia, esta persona falleció, ¿verdad? Y falleció por una hidrocefalia ligada a X. Y ellos dos están afectados por una hidrocefalia ligada a X. Entonces, ¿hacia qué lado está cargada la información de hidrocefalia? ¿Hacia el lado materno o el lado paterno? ¿Vamos bien? Entonces, ustedes pueden ver aquí que cada miembro de la familia que ustedes lo van identificando, le van poniendo a la par cuál es la patología que los está afectando. Y desgraciadamente, pues es una familia complicada porque los dos varoncitos salieron con hidrocefalia ligada al X y la niña tiene una neurofibromatosis tipo 1. O sea, es una familia con 3 problemas genéticos en la familia. ¿Qué va a pasar si estos chicos se casan? Entonces, como está ligada al X, ¿quiénes van a ser los afectados en el caso de ellos? Los varones, si está ligada al X, ¿quiénes y se casan? ¿Van a tener afectación o no? ¿Quién me contesta? No, no van a tener afectación. Tendrían solo las hijas de ellos. Pues no necesariamente, porque por principio de economía lo ligado al X, ¿verdad? Es prácticamente una condición generalmente heredada por la madre, ¿sí? Porque el padre o da X o da Y. En este caso, como es ligada a X, estos niños, si tienen hijos varones, ¿qué gen van a dar? ¿Qué cromosoma van a dar? Y. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, así es como se van haciendo los procesos de asesoramiento. Ahora, los estudios diagnósticos. El planteamiento del diagnóstico también va a depender de la secuencia lógica que todo en la parte clínica lleva, como es la anamnesis, o sea, una buena historia clínica. Aquí no se puede obviar que no exista una buena historia clínica. Y de hecho, se pregunta casi siempre hasta la tercera generación. La exploración física, si es factible, que nos lleven a los niños, en ocasiones llevan fotografías y obviamente el uso de estudios especiales que en nuestro medio pues están muy limitados porque solo contamos con cariotipos. El diagnóstico puede ser patente, como ocurre con el síndrome de Down, pero puede necesitar de una confirmación para determinar si es un síndrome regular, una trisomía regular o se trata de un mosaico, porque entonces o una traslocación y eso va a tener una trascendencia en la asesoría porque sabemos que una trisomía regular puede no repetirse. En ocasiones también pueden diagnosticarse casos como paladar y labio hendido, pero se tienen que descartar síndromes complejos. Y esto es bien importante porque es uno de los problemas con los que muchas veces nos enfrentamos en el sistema de vigilancia de anomalías congénitas que tenemos. ¿Por qué? Porque nos describen defecto por defecto, pero no intentan hacer una correlación de todo lo que puede, si forma parte de esa anomalía de un síndrome o es una anomalía aislada o cómo lo tipificamos. Les voy a poner el ejemplo. La asociación de Bacter, BVAC, Bacter, donde hay anomalías vertebrales, anomalías anorrectales, anomalías renales, anomalías de miembro, anomalías cardíacas. Si usted me describe que el niño tiene cosa por cosa, pues está bien como para descripción de los defectos, pero estará en el neonatólogo o en el genetista en ocasiones cuando ya solicitamos la asesoría, tratar de integrar si esos elementos son
elementos que son parte de un síndrome. Ese ejercicio siempre hay que intentar hacerlo. Siempre hay que preguntarnos si un defecto está aislado o está asociado. Y si está asociado, si forma parte de un síndrome o forma parte de una asociación. Es importante también que los medios diagnósticos útiles siempre, muchas veces pueden empezar con un buen árbol genealógico con los antecedentes familiares. Y en el embarazo, el parto y la historia neonatal también es sumamente importante porque vamos a revisar exposiciones a teratógenos, a la revisión de ultrasonido. Siempre hay que pedirle al paciente porque a veces nos hacen descripciones como muchas veces la madre a veces prefiere no ver al niño, no nos describe qué es lo que ha visto. Pero si a mí me lleva un ultrasonido y yo veo esto, digo yo, fue una holoprosencefalia. Entonces, prosencefalia, uno empieza a preguntar, ¿qué otro defecto le dieron al niño? Entonces, si yo veo que hay una holoprosencefalia, entonces prácticamente lo asocio a, bueno, pregunto, ¿fue madre diabética o no? Porque la holoprosencefalia se relaciona con diabetes. ¿Es parte del síndrome de la trisomía 13 o síndrome de Patot? Bueno, que me describa más si hubieron otros defectos. Entonces, eso es bien importante para hacer una descripción por la parte de embarazo, parto e historia neonatal. La exploración física también es importante para determinar curvas de crecimiento, valoración sistémica de las regiones anatómicas, órganos, descripción de las anomalías de los rasgos, por ejemplo, la longitud de los miembros es bien importante, como ocurre en el síndrome de Klinefelter, que son brazos largos, los dedos alargados, ¿verdad? En el caso del síndrome de Turner, los cuellos cortos y alados, y es importante que hagamos uso de todo lo que el paciente tenga en ese momento. De hecho, a veces toman fotografías de los recién nacidos fallecidos que nos ayudan a determinar rasgos. En los estudios de laboratorio, pues cuando se tienen estudios de alta complejidad, sabemos que podemos hacer sondas específicas, podemos ver microarreglos que en un cariotipo normal no se ven y los estudios metabólicos. Entonces, ¿son importantes o no estos estudios genéticos? En realidad, como les digo, nos estamos preocupando o nos preocupamos siempre y es lógico, ¿no? En salud pública de los grandes problemas, de que se nos mueren las mujeres, siempre nos enfocamos en la parte materna, pero con el sistema de vigilancia de anomalías congénitas, sabemos que la tercera causa de muerte neonatal son las anomalías y esto psicológicamente produce una angustia importante en los padres, ¿verdad? En la familia, los costos económicos que tiene. Porque si nosotros describimos claramente una condición y tenemos un diagnóstico claro y sabemos la evolución, podríamos hasta evitar hacer maniobras innecesarias, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un niño con una trisomía 18, floridísima, hasta con problemas cardíacos severos, le voy a hacer una cirugía de corazón para corregirle un defecto. Si sé que es una patología que conduce a la muerte. Entonces, todas esas cosas llevan un costo emocional grande a la familia porque tienen a un niño hospitalizado, un costo económico también que no lleva nada y lo más importante y no nos percatamos es el sufrimiento también para el recién nacido. Entonces todos estos elementos son importantes y los ginecólogos no nos hemos metido, los obstetras no nos hemos metido mucho en esta parte que es bien importante para efecto de estas pacientes, porque ustedes le atendieron un primer embarazo y si algo no salió bien y les toca atender el segundo, no van
a saber cómo asesorar a su paciente. Entonces es bien importante que nos interesemos por leer un poquito más en esto. Los estudios genéticos pues siempre tendrán una causa como función identificar la causa genética que lo está determinando. Es importante porque permite el diagnóstico y al permitir el diagnóstico hacemos una asesoría lo más oportuna, cercana y real, ¿verdad? Y también permite guiar decisiones médicas terapéuticas. ¿Tienen ustedes en la parte genética un niño un feto que es tanatofórico y empieza con actividad uterina la señora a las 28 semanas? No lo van a detener, ¿verdad? Porque saben que si es un tanatofórico, la muerte al nacimiento es prácticamente inminente. Entonces, todas esas son decisiones que hay que tomar y que tampoco están contra la vida, sino simplemente siguiendo un curso natural, pero en el cual no vamos a meter mano no vamos a cambiar el diagnóstico ni el pronóstico de este niño. Y además puede permitir la identificación si existen o no otros familiares o el riesgo de contraerla o de presentarla y el inicio de una estrategia de prevención, ¿verdad? El hecho del uso del ácido fólico, los cambios de medicamentos antes de un embarazo. Si tengo una paciente convulsiva y está con ácido valproico, pues obviamente hay que cambiarle antes de que salga embarazada porque sabemos la asociación que tiene. De ahí pues que la asesoría genética es bien importante y ha sido definido por la Sociedad Americana de Genética Humana como ese proceso de comunicación en el que una o más personas preparadas para ello darán la información para intentar auxiliar al individuo o a la familia. Es importante entender cuáles son los hechos médicos que deben incluir el diagnóstico. No podemos hacer presunción, sino mejor indicarle a la paciente claramente que estamos haciendo una aproximación, pero que no tiene la certeza para toma de decisiones. Es importante esa certeza porque nos va a permitir conocer el curso probable del problema y el tratamiento del cual se puede ofrecer. Va a haber que, en algunos casos se advierte la forma en que la herencia contribuye al trastorno y el peligro de recurrencia, ¿verdad? Eso es bien importante en algunas enfermedades ligadas a X. Hay que entender las opciones para tratar el riesgo de recurrencia y esto es bien importante cuando uno a veces hace el árbol genealógico, ¿verdad? En abortos y en abortos recurrentes o en anomalías y las mujeres tienen varias parejas y el evento se está dando aún con cada nueva pareja. Entonces, obviamente, ustedes enfocan a dónde puede estar el problema, porque es una mujer que ha tenido abortos recurrentes, a 1 o 2 abortos con 2 o 3 personas diferentes. Entonces, eso quiere decir que probablemente el componente genético de la madre esté afectado. Es importante también escoger el cauce de la acción que pudiera ser apropiado para la consideración de riesgos y metas familiares y hacer el mejor ajuste posible entre el miembro de la familia afectada, la familia, el trastorno y el riesgo de recurrencia. Esto es bien importante porque desgraciadamente en nuestro medio, ¿verdad? Haya falta de apoyo en algunos elementos importantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con hidrocefalias o con hidranencefalias? Hay familias que han llevado adelante a sus hijos con hidranencefalia, niños que en ocasiones no ven o no oyen y ya prácticamente tienen 10, 12, 15 años. El amor de la familia es tan grande que los ha llevado a esas condiciones, pero el costo económico, el costo social y el costo de dolor es bien alto. Sin embargo, todos esos elementos en ocasiones pues obliga a los padres en ocasiones a decir no vamos a tener más hijos, nos vamos a dedicar a esto.
Entonces, su asesoría consiste claramente en determinar esos riesgos de recurrencia para que ellos tomen la mejor decisión. Es importante también que pensemos que el contenido y el núcleo del consejo genético varían de acuerdo a la situación familiar, de sus intereses y preocupaciones. Hay mujeres que le llegan a decir, yo lo que quiero saber es de qué murió, si se va a repetir o no. Y usted le explica, aunque después ella le diga, fíjese, pero ya me esterilicé. Ah, ok, el interés de ella iba en conocer, porque casi siempre también hay que entender que la madre muchas veces carga con el pesar de pensar que fue responsable de la anomalía congénita de su bebé. La sesión de la asesoría inicia con el motivo de referencia. ¿Por qué me la mandan? ¿Verdad? ¿Qué le han dicho? Y allí es bien importante la comunicación que se tiene entre el que asesora y el que envía. Es importante que envíen todos los ultrasonidos, que sean lo más, con mucha, son estudios morfológicos muy bien definidos, que le permite al que asesora tratar de guiar el contenido, porque hay que explicarle también a los pacientes, y esto hay que tomar en cuenta para los que hacen ultrasonido, que hay momentos claves para la detección. No todo se puede diagnosticar al mismo tiempo, ¿verdad? No es que unos ultrasonografistas que buenos, otros no son buenos, no. Lo que pasa es que en la evolución de ciertas enfermedades, las manifestaciones de las mismas pueden irse haciendo presentes en diferentes momentos de la evolución fetal. Entonces, antes no se le veía una cosa, después se le veía, ok, pero no se van a poner a criticar al colega, mejor abonen, bueno, no se le veía, hoy se le ve esto, o sea, ya tenemos 2 problemas, 3 problemas, para ir asesorándolo. Es bien complicado porque obviamente el método estándar sería todas las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que nos ayudarían a determinar, pero el ultrasonido se convierte en un tamizaje y muchas veces los elementos claves nos ayudan para tipificar los defectos o los síndromes. Si se confirma el diagnóstico a través de los estudios, pues se revisa el curso de la enfermedad. En genética, como en todo, podemos no tener la respuesta al mismo tiempo del problema. Entonces ustedes le dicen al paciente, déjeme ver esto, voy a revisar, si hay algún dato adicional, usted me lo trae en el otro control, voy a trabajar en esto, pero no necesariamente uno se siente obligado a tratar de tipificar o a tratar de ponerle un nombre en la primera consulta. Por eso es que en la parte genética usted puede tener 2 o 3 consultas en lo que se recaba toda la información, recaban fotos, vemos otros elementos que nos ayudan. Porque recuerden que dependiendo de lo que ustedes den de esa asesoría, van a haber personas que van a tomar decisiones sobre su futuro reproductivo. Es importante que uno cuando hace asesoría genética le toca ir a revisar, revisa cuál es el problema, si hay síndromes que se parecen o no. Por ejemplo, la displasia ósea. Nosotros estamos acostumbrados a decir, o lo más frecuente, acondroplasias y tanatofóricas, pero hay más de 100 displasias, formas de displasia, y cada uno con manifestaciones diferentes. Entonces, uno lo que hace es recoger toda la información e ir a estudiar. Esto es una situación que nos contribuyen si tenemos placas, si tenemos tomografías, si tenemos ultrasonidos, porque hay que recordar que si en un momento dado es imposible confirmar el diagnóstico o no llegamos a tener la certeza al 100%, haremos una aproximación y eso se lo diremos a los pacientes. En la actualidad, ¿verdad? Cómo se han venido modificando los riesgos de recurrencia. A través de, si el padre puede tener una afectación, pueden recurrir a la inseminación artificial porque el componente genético del donador va a ser diferente. En los centros de semen, por ejemplo, los donantes se les hace estudio para determinar que no tienen enfermedades de base. No voy a tener un donador que
que tenga otros problemas y que entonces no tenga el resultado que obtengo. La donación de ovocitos y obviamente lo que no se hace aquí pues es la selección del embrión, ¿verdad? Que eso en otros lados pues claro que seleccionan el que tenga más posibilidades o el que se considere que esté en buenas condiciones genéticas. Muchas modalidades de acción y decisión de las que disponen las parejas se van a acompañar de riesgos, beneficios o limitaciones. Y esto es bien importante cuando ya hablamos de pruebas diagnósticas en las cuales hay riesgos de pérdida. Uno cuando va a hacer una amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriales, siempre tiene que decir cuáles son los riesgos de pérdida, de ruptura, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las limitaciones? Porque si yo voy a sacar líquido amniótico, pero mi laboratorio citogenético utiliza una técnica bien burda, voy a sacar líquido, pero la limitación del cariotipo va a depender de que no me puede determinar microarreglos o no es una citogenética computarizada o no tengo sondas que me permiten ayudar el diagnóstico. Entonces le tengo que decir claramente al paciente cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios o cuáles son las limitaciones que me va a dar el método y que son necesarias ponderar o comparar individualmente, porque muchas mujeres me dicen, es cierto, la pérdida de una amniocentesis es de 1 en 200, pero yo no me lo quiero correr el riesgo, doctora, ni modo, me voy a ir solo con ultrasonido. También no es la decisión del paciente, ¿verdad? Y la asesoría va a depender de eso, porque hay que recordar que muchas veces cuando se asesora, no necesariamente lo que el médico quiere es lo que el paciente decide. Lo que sí es importante es que dentro de esta asesoría, poco a poco surge una opción como la más aceptable para la pareja, según sus valores, metas y evaluación de riesgo. Y también es importante la fecha de valoración genética. Si a mí me envían un niño o una mujer embarazada con 36 semanas, ¿qué le voy a ofrecer? Ni modo, que nazca el bebé y hasta que nace, pues voy a intentar hacer el diagnóstico. También es importante lo que les mencionaba, definir el núcleo punto principal de la asesoría. Hay que ser sensible a la capacidad de la familia de asimilar la información. Tenemos que hacer dibujos, tenemos que hacer esquemas. A veces contamos con material que nosotros mismos elaboramos para tratar de explicarle a la paciente en qué consiste un defecto de tubo neural, porque se tienen que buscar otros puntos de referencia. También es importante informarle, ¿verdad? Que si están haciendo consultas en fechas tardías, tampoco pues ya no se puede hacer mucho, como lo que en ocasiones ocurre con las enfermedades renales, un síndrome de valvas posteriores que llega con las megavejigas. No podemos garantizar que esos riñones no están dañados ya. Entonces, todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Y lo que les mencionaba, la necesidad de las visitas subsecuentes en un lapso determinado. Y lo importante, las notas claras sobre la contrarreferencia. Pero aquí también es bien importante que el referencista me diga qué es lo que quiere conocer del diagnóstico prenatal, porque recordemos que la información genética por términos éticos es privativa del paciente. Entonces, algunos elementos que uno le manda al ginecólogo o al obstetra van en función del reforzamiento en cuanto al diagnóstico, pronóstico y evolución de la enfermedad. Pero en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Centros o programas estatales y privados. ¿Conocen ustedes centros o programas estatales o privados? En algunos lugares, hay gente de San Miguel, ¿tienen ahí algo sobre esto? Santana. Maternidad. ¿Quién me puede decir? ¿Tienen ustedes centros o programas?
En San Miguel no, doctora. San Miguel no, pero ustedes tienen una perinatóloga muy buena que me imagino que les ayuda a ir tipificando. Sí, eso sí. Ajá, entonces de alguna manera ustedes tienen que estudiar un poquito más para, de alguna manera, aunque no cuentan con un genetista propiamente, pues tener elementos para poder brindar una asesoría, ¿verdad? Y Santana, ¿tenemos a alguien allá? ¿Nadie de Santana? ¿Del hospital de maternidad? ¿No hay programas? Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, que realmente hay poca gente formada, no es un área que a todo el mundo le guste, es un área dura, toca dar información no agradable, ¿verdad? Y hay que estar familiarizados con las descripciones y son áreas específicas de formación. Pero existen clínicas de asesoría genética, la doctora Calderón en el Hospital Nacional de Maternidad tiene una, en la 1 de Mayo se tiene otra también, donde se pueden indicar pues lo más, la base, ¿verdad? Que es el cariotipo, que lo hacen en 2 centros, uno privado y uno estatal, que es el Hospital Bloom, que pasa pues lleno propiamente con la atención de los niños que atiende el Bloom y con la parte de maternidad. Entonces, este es un área importante que lo tienen que tomar en cuenta ustedes como residentes si están interesados, ¿verdad? Son cursos, son áreas, son residencias que llevan 2 o 3 años y hay cursos de 1 año completo. Luego, nuestras capacidades locales de laboratorio para el estudio genético, como se hace un poco a la antigua, llamémoslo así, son estudios que tardan aproximadamente de 3 a 4 semanas. Entonces, también es una limitante, porque ¿de qué me sirve enviar un estudio genético con 35 semanas si me lo van a dar 34 en 4 semanas? Va a tener ya 39 semanas. Y sí le puedo hacer el estudio directo al feto, ¿verdad? Porque el líquido amniótico no hacemos. Las técnicas utilizadas pues van desde la citogenética hasta la evaluación del ADN. El costo económico es alto, pero un cariotipo común y corriente en nuestro medio vale aproximadamente entre 300 y $400 y si ustedes lo envían al exterior pues ya es un poco más caro. Y seguimos teniendo la deuda que la anomalía congénita, los problemas de aborto y todo lo que hemos determinado con anterioridad no representa un problema importante para el sistema. Si no, pues ya hubiéramos avanzado, ¿verdad? A pesar de los esfuerzos y eso, la doctora de Calderón ha sido muy insistente, pues en la creación de laboratorios de alta calidad, pero seguimos sin avanzar en esta área. Entonces también eso hace que nosotros no lo veamos como un punto de importancia. Y esto es lo que están haciendo en otro lado. Imagínense que ya la tipificación de todo el cromosoma 1, todas las enfermedades. Bueno, ahí hay un gen que codifica para las displasias, hay un gen que codifica para los problemas del cáncer de colon, o sea, han sido capaces de evaluar eso, ¿verdad? Y el proyecto del genoma humano que vino a tener este elemento y que ha dado paso a todo lo que es la ingeniería genética, pues ha sido un elemento importante, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, hola. ¿Hay preguntas? Ahora es cuando, niños. Bueno, si no, vamos a ver rápidamente la otra parte que sí se la quiero, la vamos a hacer la revisión rápida. Y
Vamos a dar unos 2 minutos mientras cargo la otra presentación. ¿Ven la siguiente presentación? Doctora, doctora de Aguilar, ¿se ve la siguiente presentación? No, ahí dice que comparta la pantalla. Falta que dice comparta la pantalla. Sí. Ah, sí. ¿Ahora? Todavía no. Y yo creo que tal vez si se sale y vuelve a entrar, doctora, porque sale que ha empezado, pero no aparece. Sale que ha empezado, pero que no aparece. Aparece la pantalla. Ajá. ¿Y ahora, doctor? No, No.
Doctora, ¿y ahora? Ya me salí y volví a entrar. Fíjese que sale el mismo mensaje.